Padre, te damos gracias por este día. Te damos la bienvenida a nuestro hogar. Te damos la bienvenida a nuestras vidas. Te damos la bienvenida, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor, por tu gran poder, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos ahí donde usted está. Levante sus manos, levante su adoración y dígale: Señor, yo te amo, yo te adoro. Tú eres mi Dios y no hay Dios tan grande como tú. Levante una adoración con todo su amor, con todo su agradecimiento, porque nuestro corazón tiene que estar agradecido cada día, porque si hoy tenemos vida, ha sido por el amor tan grande que Él nos tiene, y Él nos tendrá siempre. Bendito eres, Señor. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Rey. Tú eres mi único Dios. Vamos, dígale: tú eres mi único Dios. Y a ti vengo a adorarte este día. A ti vengo a decirte, mi Dios, que te amo. A ti vengo a decirte, Señor, que te necesito. Que necesito de ese amor. Que necesito de esa paz. Que necesito de ese abrazo. Necesito de tu presencia, Señor, que me sustenta, tu abrazo que me levanta. Vamos, díselo, ese amor tan grande. Dile: yo necesito de ese amor. Vamos, dígaselo: necesito de ese amor, necesito de tu amor. Gracias, mi Dios, por ese amor. Oh, tu amor que es tan grande, tu amor que es tan grande, tu amor, tu sublime amor. Tú eres bello, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo. Precioso eres. Enamóranos más de ti, Señor. Así queremos estar, así queremos vivir cada día de nuestras vidas. Estar enamorados de ti, del único amor verdadero, el único amor que llena toda necesidad en los corazones. Tú eres el único, Señor. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tu amor inmenso. Cuánto tú nos has amado, Jesús, que entregaste tu vida. Tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, Señor. Cuánto nos has amado, que no dudaste en venir y dar tu vida por nosotros, que no merecíamos tu amor, que éramos pecadores, que te habíamos dado la espalda, que no queríamos nada contigo. Aún así creíste en nosotros. Aún así creíste en mí, Señor. Estamos tan agradecidos contigo.
Estamos tan agradecidos, Señor, que adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Digno eres, maravilloso, tú eres maravilloso. Lo diste todo por amor. Lo diste por amor, Señor. Lo diste por amor, Señor. Gracias. ¿Dónde estaríamos sin ti, mi Dios? ¿Dónde estaríamos sin tu presencia? Señor, hoy nos ponemos en tus manos. Hoy declaramos que eres tú obrando en todo momento en nuestras vidas. Señor, yo declaro que en este discipulado tú obrarás en cada corazón. Declaro, Padre, que esta palabra llega a cada hogar, a cada persona que nos está viendo. Señor, que esté escuchando esta enseñanza. Traerá revelación a tu vida, traerá cambios a nuestras vidas. Señor, esta palabra que viene con poder y autoridad, porque es una palabra, Señor, que tú pones en nuestra boca. Tú usas nuestras vidas, Señor, para dar una palabra de fe, una palabra de aliento. Y hoy declaramos, Señor, que tu amor se derrama en cada corazón. Que tu amor viene y nos los inunda. Tu amor viene y los levanta. Tu amor, Señor, se hace manifiesto en nuestros corazones. Y tú nos das vida, Señor. Tú nos das vida, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. No hay Dios tan grande como tú. Señor, nos ponemos en tus manos. Sé tú haciendo lo que debas hacer en nuestras vidas. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Declaramos tu presencia en cada hogar. Declaramos, Señor, rompimiento en cada matrimonio, en cada joven, en cada niño, en cada hogar. Declaramos rompimiento en esta ciudad, declaramos rompimiento en el mundo, declaramos, Señor, mi Dios, que tú obras conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué donde usted está no le da un fuerte aplauso ahí a Dios y le da la bienvenida y dígale gracias, Señor, gracias porque tú estás conmigo, gracias por un día más que tú nos has dado. Gracias por tu presencia. Vamos ahí donde usted está, dígaselo, dígale, Señor, te damos gracias. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Qué bueno que usted está conectado. Tenemos hoy un discipulado y tenemos invitados al anciano Edgar, a la anciana Sandra. Esperamos que esta enseñanza que Dios va a hablar a través de nosotros llegue a sus corazones y verdaderamente podamos darle una impartición. Yo quería mencionar unos puntos muy importantes, pero vamos a que nos, ¿por qué nos saludan? Sandra, saluda a los que nos están viendo. Pues muy buenas noches, hermanos, me da mucho gusto estar aquí. Primeramente agradecer a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y gracias a los pastores por la confianza, ¿verdad?, por el amor que nos han mostrado. Y pues bienvenidos a todos. Pues buenas noches, pues a mí siempre me gusta presentarme. Yo soy el anciano Edgar, para los que me conocen, y para los que no, pues también, porque no voy a cambiar. Entonces, pues es un privilegio estar aquí y poder servirles de esta manera, y gracias a Dios y a los pastores por el privilegio que nos dan de poder aportar un poquito para que todas las personas puedan ser edificadas. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar un tema muy importante. No solamente son para los nuevos, no solamente es para el liderazgo, no solamente son para los discípulos. Esta es una enseñanza que todos nosotros, los pastores,
todos los que estamos en el mundo, tenemos que saber, tenemos que aprender acerca de la obediencia. Y hay algo que mientras oraba en la madrugada, Dios me mostraba. Dios me decía, en el libro de Ezequiel dice que Él busca intercesores para que se pongan a la brecha, para que Él no destruya una ciudad, una nación, un pueblo. Y también Él está buscando adoradores que lo adoren en el espíritu y en verdad. ¿Sí? Él busca a cierto tipo de personas para hacer unas tareas específicas. Pero algo muy importante que Dios me decía en la madrugada era, para bendecir a alguien, miren, cuando se trata de bendecir a alguien, Dios no busca, Dios elige. Y sabes, Dios te ha elegido a ti, te ha elegido a ti, te ha elegido a ti, ha elegido a Paola, me ha elegido a mí. Si tú me estás viendo, Dios te ha elegido a ti para bendecirte. ¿Cuántos me dicen amén? Dios nos ha elegido para bendecirnos. Dios dice en las Escrituras que Dios eligió a Abraham, el primero al que le llamó el hebreo, el cruzado. Cuando Dios eligió a Abraham, Dios trajo una promesa hacia su vida, y a causa de que Abraham le creyó a Dios, hasta el día de hoy podemos dar testimonio de que ciertamente podemos ver al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, como tú le quieras llamar, ¿sí? Siendo bendecido de una manera sobrenatural desde que Dios lo habló en el libro. ¿Qué libro? Desde Génesis está escrito. Desde el principio, cuando Dios, ¿verdad?, lo llamó y empezó a decirle, empezó Dios a darle promesas de bendición. Y a causa de que Abraham creyó y obedeció a Dios, porque esto es un tema muy importante. Yo les tengo unas enseñanzas acerca de las bendiciones, cómo recibir las bendiciones y el favor de Dios, pero yo no puedo iniciar esas enseñanzas sin antes ir a la base. Hace unos días les compartía en unos mensajes a todos, la obediencia se acerca a la bendición y la toma de la mano y le dice, ¿qué le dice? ¿No? ¿Qué le dijo? Sé mi amiga por siempre. Porque la obediencia va de la mano a la bendición. Si no hay obediencia, no podemos tener bendición en nuestras vidas. Es muy importante que usted ponga mucha atención a estas enseñanzas, porque yo sé que Dios le va a hablar hoy. Y ahí empieza Dios a hablarnos acerca de las bendiciones. Primero eligió a Abraham, luego, ¿verdad?, vino la descendencia de Abraham. ¿Quién vino después de Abraham? Isaac. ¿Quién más? Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus. Dios le dijo, ¿verdad? Y Dios te dice a ti, te bendeciré, te multiplicaré, te hará prosperar. Dios siempre quiere hacernos prosperar. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Y mira, yo te voy a decir algo, con eso que no se tome a mal, porque el hecho de que diga Dios escoge a una persona para bendecir, no quiere decir que Dios esté haciendo excepción de personas. La Biblia habla muy claro cuando Dios dice que el sol sale para buenos y para malos, ¿verdad? El sol sale para buenos y para malos, y ahí somos bendecidos. Dios nos ha dado una tierra para buenos y para malos. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero somos nosotros mismos. Dile al que tienes a tu lado, dile tú a Edgar, y Edgar dile a Sandra. Somos nosotros mismos los que rechazamos ser bendecidos por Dios, porque Dios siempre quiere bendecirnos, siempre está dispuesto. Dice su palabra que Él extiende su mano para bendecirnos. Y en una ocasión, antes de iniciar, yo quería entrar con esto. En una ocasión, una mujer se acercó a Jesús, una cananea, y le dijo,
que necesitaba un gran milagro. Y Jesús le dijo, no, yo no he venido a ti. Entonces, ¿eligió o no eligió? ¿Hace excepción de personas? No, yo quiero que continúes. O sea, él le dijo, yo no he venido a ti, yo he venido a otros, pero a ti no he venido. Y empieza la mujer a contestarle a Jesús. Y llega un momento en que Jesús le dice, o sea, yo no puedo darte a ti lo que yo tengo preparado para mis hijos. O sea, le llama perra a esa mujer, pero esa mujer empieza a pelear su bendición y empieza a contestarle a Jesús de una manera que hasta el mismo Jesús se impresiona de la respuesta de esa mujer y le dice, grande es tu fe, no vine a ti, pero por haber creído en mí, ahora toma. Dios tiene dos maneras de bendecirnos. Por ejemplo, ella le dice, hasta las migajas que caen de la mesa los perros comen. Hay muchas personas que piensan que son bendecidas por Dios, pero realmente están comiendo de las migajas que Dios está soltando. Pero Dios no quiere soltar solamente esas migajas. Dios quiere, y hoy Dios te dice, ven y siéntate a la mesa, que la cena está servida. La mesa está puesta. Digo de cena porque estamos en la noche. La comida está lista. Ven y siéntate a la mesa contigo. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Sabes? Si usted pone mucha atención, si usted verdaderamente pone un espíritu humildad, si usted pone un corazón y está dispuesto a agradar a Dios y obedecerle, ¿sabes? Muchas de aquellas promesas que Dios tiene para sus vidas hoy se van a cumplir. Dice, la mesa ya está servida. Dios te dice, te he elegido para que seas tú bendecido y para que seas tú de bendición. Para eso Dios nos quiere bendecir. Pero yo quiero darle el micrófono al anciano Edgar. Y yo quiero que tú nos hables un poco acerca de la obediencia a Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Pues algo que antes de empezar con el tema de meternos a la palabra, Dios me ponía algo. Muchos no van a recibir y no van a entender porque no conocen siquiera qué significa la palabra obediencia. Y me mandó a buscar el significado. Me ponía y encontré esto, obedecer es un verbo, es decir, es una acción que se ejecuta, que nosotros hacemos, pero más importante y el trasfondo es algo que nosotros decidimos. Entonces, y había tres significados que Dios me puso. Número uno, el obedecer es cumplir la voluntad de alguien que nos manda o algo que establece una ley. No necesariamente tiene que haber una persona que nos diga qué hacer si ya sabemos que hay una ley. Entonces, y en esta parte Dios nos manda y Él mismo es el que establece las leyes y estas leyes son justas. Obedecer a Dios es obedecer la ley y no se puede obedecer a Dios no se puede obedecer a Dios o creer en Dios y desobedecer su ley. ¿Por qué? Porque Él mismo las estableció. El segundo punto que Él me puso, la obediencia es una reacción. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿qué produce en ti? ¿Te enojas, te molestas, le reclamas, te sientes agredido, atacado? ¿O sientes la necesidad de decirle, sí, Señor, lo que tú me pidas, yo lo haré? A pesar de mis emociones, a pesar de mis sentimientos, a pesar de lo que yo esté pasando, ¿qué voy a hacer con esa instrucción que Dios tiene para mí? Y número 3, la obediencia es un proceso que es interno, que nos conduce entre el escuchar atentamente y un resultado. Y esto es muy importante porque la obediencia en sí va a producir algo, sea una bendición o sea una maldición, dependiendo nosotros lo que querramos hacer. Entonces es una disposición interna que nosotros tenemos para decirle, sí, Señor, bendíceme o Señor, destrúyeme. Y eso es algo que me marcó mucho porque uno toma la decisión, Dios nos quiere bendecir, pero si nosotros no escuchamos, no queremos hacer la voluntad de Dios, le decimos a Dios después o cualquier otra cosa, Dios
no nos toma por obedientes y por consiguiente no podemos recibir la bendición. Sí, está bien claro cuando Dios nos habla en su palabra, en Deuteronomio capítulo 28. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y Él nos da un sinnúmero, ¿verdad?, de bendiciones en su palabra. Entonces, esto es un acto que viene del corazón, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos. Por eso fue que inicié de esa manera. O sea, realmente Dios nos puede elegir. Dios puede elegir a Sandra y decirle. Es más, hay muchas personas que están en el mundo que Dios ha elegido bendecirlos, pero como ellos no han dispuesto su corazón, su voluntad para ser bendecidos, no pueden ser bendecidos. Sandra, ¿algo que quieras agregar? Bueno, Sandra siempre quiere agregar mucho. Yo le decía, Sandra, por favor, no te vayas a picar mucho hablando, ¿eh? Yo sé que tú hablas muchísimo. Déjanos chance a Edgar y a mí de hablar también. Dale, Sandra. Pues algo que también estuve, ¿verdad?, en el transcurso que he leído la palabra, que he aprendido, que he estado aquí, que Dios me ha dado la oportunidad de haber llegado a esta casa, es que todo gira en una decisión. Nosotros elegimos. Muchas veces se enojan con Dios y dicen, no me ha bendecido, no me quiere, me olvida, es que no me trae la bendición a mi casa o lo que sea que hayamos pedido. Pero en nuestro corazón decidimos por echar de nuestro lado a Dios. ¿Y cómo? En la desobediencia, ¿sí? Entonces es muy importante qué decisión nosotros tomemos y no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con nada, porque la decisión que tomes es la que va a marcar tu futuro. ¿Y en qué tenemos que obedecer a Dios? En sus leyes y En en todo. todas las cosas. No solamente obedecer en algo. Si queremos ser bendecidos de una manera integral, tenemos que obedecer a Dios en todo, en todas las cosas. ¿Me pueden dar algunos versículos para que puedan ustedes tener una base bíblica de cómo es que Dios quiere que seamos, que nosotros obedezcamos en todas las cosas? Eclesiastés 12:13 dice, guardar los mandamientos de Dios es el todo del hombre. Y cuando dice guardar se refiere a obedecer. Entonces, Deuteronomio 13:14 dice que en pos de Jehová nuestro Dios andaremos, a Él temeremos, guardaremos sus mandamientos y escucharemos su voz. A Él serviremos y a Él seguiréis. Y en otra traducción me gusta la parte final porque no dice solamente seguirlo, literalmente dice aférrate, así de que pégate a Dios. Agárrate. Sí, o sea, agárrate a Él y no te sueltes. Así como se va a escuchar medio raro y solamente para los de Carmen o los que viven en ciudades que son pescadores, así como el mesh está cerca del tiburón, creo que está, que siempre está pegado, o sea, un pescado muy pequeño. Yo no sé de pesca, pero lo escuché mucho de mi suegro, que él era capitán y él hablaba mucho de eso, ¿no? Hay un pez que se llama mesh, creo que así se llama, y que está siempre pegado a otro más grande que él y lo sigue para todos lados donde él vaya. O sea, tenemos que estar pegados. Y además algo que a mí me gusta mucho, y ahorita les voy a pedir que compartan un pedacito de su testimonio, porque no todos venimos a los pies de Jesús obedeciendo al 100%. O sea, muchos venimos a los pies de Jesús por alguna situación que hubo en nuestras vidas y venimos a buscar consuelo y venimos a buscar a que alguien nos ayude, venimos a que Dios nos restaure, a que Dios nos sane, a que Dios nos liberte, pero realmente algo que Dios pega mucho mi corazón es esto: cuando uno obedece o toma la decisión de obedecer a Dios es porque lo ama y porque está agradecido con Él. Es como en el servicio que le damos a Dios. Si tú le sirves a Dios es porque lo amas y porque estás agradecido con Él. Lo mismo sucede, ¿sí? Usted obedece a Dios porque lo ama. ¿Cuántos de los que me están escuchando, que son hijos o son esposas
obedecen a su esposo porque lo aman, y muchas cosas que te dice, tú no quieres hacerlo porque estás muy cansada y porque dices, ay, o sea, me acabo de acostar y estás llegando y lavé y cociné y cuidé a los niños, pero lo voy a hacer porque te amo. Así es con Dios. Muchas veces la obediencia no va a ser así de que sí, voy así, con la alegría y con así, con la injundia, ¿verdad? O sea, no. Muchas veces vas a obedecer a Dios porque sabes que tienes que obedecerlo. Por ejemplo, nosotros hemos venido a servir cuando no hemos dormido nada. O sea, hablo de nosotros, ¿verdad? Muchas veces hemos venido a servir, hemos venido a las intercesiones, no dormimos hasta las 8 de la mañana, como es mi caso, a veces el caso de Edgar, mayormente, ¿verdad? Nosotros siempre estamos así, tenemos un horario muy raro, entonces, porque todo el tiempo estamos sirviendo a Dios. Entonces, muchas veces usted va a obedecer a Dios y eso, yo creo que como somos seres humanos, pues yo creo que hasta eso tiene validez, ¿no? Tiene validez porque nos cansamos, a veces nos sentimos tristes. Muchos de ustedes no saben cuando nos enfermamos, cuando estamos pasando por situaciones y estamos así de que voy a ir porque sé a quién, voy a ir porque tengo que obedecer a Dios. Me voy a levantar y voy a interceder porque sé que tengo que hacerlo, porque amo a Dios. Y la mayoría de las veces sí, venimos así de que vamos a darle, vamos a servir, pero hay situaciones, y yo creo que a usted también le ocurre. A mí me gustaría, Sandra, que des tu testimonio. Cuando tú viniste, tú me lo has platicado en algunas ocasiones, Sandra me ha platicado su testimonio de cómo ella no quería, pero, a ver, Sandra, breve. Bueno, cuando yo llegué, pues traía muchos problemas como todos, traía falta de perdón, traía odio en mi corazón, venía de fornicación, o sea, muchísimas cosas en mi vida. Y algo me llamaba, ¿verdad? A venir a buscar de Dios. De hecho, llegué porque yo vi lo que Dios hizo en mi hermano Fernando, que lo sanó. Estábamos los dos programados listos para cirugía, y cuando lo sana él, y yo dije, yo quiero lo mismo. Empecé a venir, pero usted sabe, ¿verdad? Que la carne empieza a decir, no, son muchas veces, es muy cansado, trabajan mucho, nos quieren ver todos los días. Entonces yo venía por temporadas, quería aprender, quería estar en todo, pero llegaba un punto en que decía, no me hablen más, ¿no? Y ya no me molesten, ya no me no manden quiero saber mensajes, más. ya no me llamen, ya. Sí, recuerdo que una mentora que me asignó, le dije, ay, le digo, no duermen, no tienen nada que hacer, ¿verdad? Entonces, yo llegué con esa condición y de repente me iba por temporadas y regresaba, que hasta el pastor en una ocasión me dijo, hermanita, qué gusto verla, va o viene, ¿por cuánto tiempo se va a quedar? ¿No? Y llegó un punto en mi corazón que dije, esto no puede seguir así. Yo quiero cambiar, quiero algo diferente. Mi vida como la llevo no está bien, no me está llevando a nada bueno y cada vez me siento más hundida. Entonces le pedí a Dios, le digo, Señor, si aún tengo una posibilidad, si aún, le dije, tienes misericordia de Emilio, dame una oportunidad. Y Dios me la dio. Y precisamente fue en un servicio que hubo liberación. Bueno, no hubo liberación, Dios me liberó en un servicio. Porque estaban dando, o sea, ni siquiera estaban ministrando liberación, pero era tanto mi deseo que con la prédica sola que estaba en la hora de la alabanza que estaban, yo caí al piso y me empecé a liberar. Y ahí fue donde eso que me ataba al mundo, eso que no me dejaba permanecer, se fue. Y fue cuando dije, Señor, gracias. Bueno, yo quiero mencionar algo muy importante. Lo que Fernando fue el primero que vino en el primer año de la iglesia, cuando estábamos en la calle 26A, sí. 6 meses después vino Sandra con su mamá y después vino Edgar, pero ellos están desde el primer año de la congregación. Desde que iniciamos, abrimos la iglesia, ellos están aquí, sí. Por eso es muy importante hablar de todo esto, ¿no? A ver, Edgar, a mí me gustaría escuchar también el testimonio del anciano Edgar, porque
Miren, si están aquí es porque han ganado muchas batallas. A la obediencia, yo siempre le doy gracias a Dios, mi esposo, mis hijos, yo creo que nunca se los hemos dicho, pero le damos gracias a Dios por ellos, por esta familia que Dios nos mandó, la familia Guerrero, porque es tu mamá, la Guerrero, la jefa, ¿no? Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por el corazón dispuesto que ellos han tenido. Hemos tenido pruebas. Dios los ha usado a ellos para que nosotros seamos moldeados. Realmente es algo muy, yo no puedo explicarte la manera en la que Dios ha tratado personalmente, hablo de mí, al tenerlos como discípulos, porque él fue mi discípulo un tiempo, fuiste del ministro Andrés, ¿verdad? Y él fue igual Edgar, son discípulos de Andrés, y Sandra, y tú fuiste discípula de Liliana, que está en Villahermosa, y después cuando se fue Liliana, yo la jalé a mi discipulado, pero no precisamente porque el anciano Edgar o el hermano Fernando o Leo no hayan sido mis discípulos, yo no tenga trato con ellos, yo no los aconseje, yo no esté con ellos para animarlos o ellos estén con nosotros. Todo el tiempo han estado con nosotros, todo el tiempo ellos han visto de cerca muchas cosas que muchos de ustedes no han visto, ¿sí? Así como cosas buenas, de repente cuando estamos platicando algo de la casa o de la iglesia y de repente el pastor y yo empezamos a discutir, no es que esto no es así, es que esto debe ser acá y que allá, y ellos callados y siempre honrándonos y siempre respetándonos y creyendo en el llamado que Dios nos ha dado. La verdad, yo le doy gracias a Dios porque muy pocas personas, es más, ninguna de esas personas está hoy en día. O sea, porque de repente, miren, muchos quieren ver a los pastores así en un pedestal, o sea, todo el tiempo orando, y sí, estamos orando, estudiando y todo, pero hay situaciones en el ministerio donde a veces las cosas se ponen color de rojo, no azul ni rosa, o sea, color rojo, color de hormiga, o sea, que hay que resolver y hay que tomar decisiones en el momento, ¿no? Entonces, ellos han estado, ellos dos sobre todo, o sea, han estado muy cerca. Es por eso que yo los tengo aquí, o sea, no es de que, ay, a ver a quién voy a llamar, no, yo no tengo a ver a quién voy a llamar y a ver a quién voy a buscar. Yo sé a quiénes voy a tener aquí porque tienen algo grande que enseñarles, algo que impartirles, algo que usted tiene que aprender, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. A ver, Edgar. Bueno, yo veía a mi mamá y a Sandra, ¿no? Que ya empezaban a buscar, a querer. Y pues bueno, mi mamá de alguna u otra manera siempre nos dijo, no, Dios es real, solamente hay un Dios, pero no, yo no me congregué realmente en ninguna iglesia. La última vez que yo fui a una iglesia, aparte de esta, yo tenía 4 o 5 años, era una escuelita dominical. Y la verdad que ese lugar a mí no me gustaba porque era muy rígido, cuadrado, así como que nada creativo, aburrido, y yo así como que niño hiperactivo, piensa rápido, me aburría. Ciro Peraloco. Entonces yo le decía a mi mamá, no me dejes con los niños, llévenme con ustedes. Al menos aquí está más interesante, hablan de más cosas. Pero hubo un tiempo en el que, bueno, venimos aquí a Carmen, yo dejé completamente de escuchar palabra y todo hasta que ellas empezaron aquí nuevamente y yo al principio no quería, yo así como que los veía y los veía de lejitos, yo decía yo estoy bien, no estoy mal, no he matado a nadie, no soy mala gente, pero mi condición no era la que yo quería porque yo puedo reconocer el antes y después de Jesús porque antes de Jesús yo vivía en mucha tristeza, mucha soledad, yo le hacía así a la gente, así con pincitas de que vete para allá, yo estoy aquí mejor solo, mi burbujita. Te aislabas. Me aislaba muchísimo. Todavía me guardo un poquito de eso porque todavía me cuesta salir de mi cuarto, así me tienen que hablar para bajar a comer, pero
ya me quedó la costumbre, ya no es mi condición, pero todavía estoy peleando con eso. Pero eso fue como yo llegué, y algo que Dios hizo fue, Dios empezó a confrontarme mucho. Y algo que a mí me pasaba, no sé si a Sandra, pero yo escuchaba la prédica, yo escuchaba la palabra, y yo decía, no, como que se equivocaron, como que está mal, y yo empezaba a opinar y empezaba a tener un diálogo interno, ¿no? Y al final de la prédica llegaba Dios y en la administración me decía, ¿sabes qué, chavo? Estás mal, escucha y aprende. Y yo estaba así como que, ¿será que voy a ser discípulo? ¿Será que voy a ir a mi encuentro? ¿Será que me voy a quedar? Cuando en eso de repente el ministro Andrés pues nos empieza a jalar y empieza a hablar con nosotros. Y él me dijo algo así de la nada que yo sé que fue Dios, porque yo he entendido esto, ¿no? Que cuando Dios quiere hablar, muchas veces Dios usa a nuestros líderes, a nuestros mentores y a nuestros pastores. Es una de las voces audibles que nosotros tenemos para escuchar a Dios. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Dice, ¿quieres crecer y quieres cambiar? Olvídate de todo lo que aprendiste y ten un corazón dispuesto a aprender de nuevo. Y eso está aquí en este versículo de Deuteronomio 27, versículos 9 y 10. Dice, guarda silencio, escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy. Entonces, para mí fue el llegar, porque como tenía una cierta noción de Dios y quién era Jesús, yo pensaba que ya lo tenía y que yo estaba muy bien. Pero cuando la palabra te llega y te descubre Dios y te das cuenta que estás pero pa'l perro y que necesitas ayuda, esa palabra que el ministro Andrés me dio fue algo que me sacudió completamente y fue lo que me hizo decir, ok, Señor, trata conmigo, quiero empezar a cambiar. Pero yo recuerdo muy bien algo que tú me dices que nunca lo hiciste, pero fíjense que cuando estaba ayudando a mi discipulado, de repente yo lo veía a él vestido con su uniforme de plataforma. Atrás, ¿estuviste atrás? ¿Vestido de plataforma? En un servicio sí llegué, me acuerdo que en ese inter que todavía el ministro Andrés estaba empezando a tratar conmigo, bajé de plataforma un día y con todo y maletas me metí hasta la última silla de atrás del servicio. Ese día llegué tarde y lo curioso, yo no empecé a llegar porque me hayan evangelizado, me hayan dicho vamos o algo. Yo empecé a llegar porque a la hora que yo salía del trabajo, ellas pasaban por mí y esa hora era el discipulado. Entonces yo primero escuché los discipulados. Eso es lo que yo quería decirles. O sea, que él empezó al revés. O sea, él inició en mi discipulado, en la silla de atrás, siempre te veía. Cuando ustedes llegaban a mi discipulado, yo lo veía atrás y yo sabía que era el hijo de la hermana Josefina, pero yo decía, ay Señor, espero que no se ofenda con la palabra que voy a hablar ahorita, porque en un discipulado pues hacíamos liberaciones, hablábamos de la rebeldía, hablábamos de cosas muy, muy fuertes, ¿no? O sea, fuertes para alguien que no quería venir, o sea, que no quería compromiso, que no quería nada todavía, ¿no? Entonces yo, Padre de la Gloria, no le puedo decir que se vaya porque se va a ofender, pero si se queda también se va a ofender. Bueno, Señor, ahí lo dejo en manos de la mamá y de la hermana, que ellos se encarguen ahora sí de trabajar con él, pero tú así iniciaste. En mis discipulados llegabas casi a todos los discipulados y ya fue que después te integraste a un discipulado y todo lo demás. De hecho, en una ocasión nos tocó, bueno, llegó él porque lo llevamos y nos estaban reprendiendo por algo que estábamos haciendo incorrectamente como discípulos y el pastor habló bien fuerte. Cuando llegó y me preguntó quién es, yo le dije, es mi hermano. Dice, pero no ha venido nunca. Le dije, no. Dice, ¿cómo se te ocurre? Y fue y le dijo, perdona, mira, con amor y que no sé. Y me acuerdo que mi hermano le contestó, no se preocupe, mi papá grita más y ya estoy acostumbrado. No lo tomó a mal, sino al contrario, aprendió y dijo, tiene toda la razón. Y mire, algo muy importante que él acaba de decir. Se acercó en una ocasión unas personas, y me hicieron este comentario. Es que ni siquiera mi papá nos regaña como regañan acá, o sea,
¿qué es regañarte aquí? Es darte una palabra que ofende tu corazón, porque así está tu condición. O sea, y las personas dicen, o sea, aquí se ofenden, aquí nos están regañando, aquí nos están tratando, aquí no hay amor, aquí no sé qué. Entonces, una vez se acercó alguien, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tuvo el valor de acercarse y decir lo que había en su corazón, ¿no? Y es que ni en mi casa, ni mi papá nos regaña, ni mi papá nos habla de esa manera, ni mi papá y y empieza a hablar así, ¿no? Y le dije, hijo, pues la verdad, perdóname, pero nosotros no te estamos ni gritando ni ofendiendo, fue la palabra que los versículos que se dieron, seguramente, mira, ora a Dios para ver la condición de tu corazón porque algo hay ahí guardado que te está ofendiendo. Bueno, la cuestión es de que me acerco a su hermana y le digo, oye, fíjate que vino y que me dijo esto y esto. Dice, ay, mentora, dice, que eso le dijo. Le digo, sí, que ni tu papá, oye, habla con él y dile que no agarre mala onda. Dice, mi papá hasta nos insulta. Mi papá hasta nos dice lo que nos vamos a morir, mi papá, y empieza, y le digo, entonces, ¿qué onda agarró? Está loco, dice, está loco, no le haga caso. O sea, mire, ¿qué te quiero decir? Que muchas personas vienen a la iglesia y cuando escuchan, por ejemplo, estas enseñanzas de la obediencia, ¿no? Que tenemos que obedecer, que tenemos que sujetarnos. ¿A quiénes tenemos que obedecer? ¿A quiénes nos tenemos que sujetar? A nuestras autoridades. Toda autoridad que Dios ha puesto en la tierra, todos nosotros nos tenemos que sujetar, tenemos que obedecer. ¿Quién es la primera autoridad que Dios nos ha dado? Yo les decía cuando íbamos a dar la clase de matrimonio, la enseñanza, primero que nada, bueno, los únicos que Dios hizo ya adultos y perfectos fue a Adán y a Eva, pero de ahí en fuera todos somos niños, ¿sí? Y la primera autoridad que un niño ve es la autoridad del papá y de la mamá. Son autoridades a las cuales nos tenemos que sujetar, a las cuales tenemos que obedecer. Nuestros padres, dice las escrituras, habla muy claro que si nosotros obedecemos a nuestros padres, vendrá ¿qué? Bendiciones. Sí, y largura de años nos va a dar vida, todo nos irá, todo lo que hagamos nos irá bien, en todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer bien, ¿sí? Todo Dios va a respaldarnos, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, pero uno de los mandamientos que Dios nos da en su palabra es ese, honrar. El honrar tiene que ver con la obediencia. Acuérdense, al primero, y lo decía el pastor en el servicio, al primero que tenemos que obedecer es a Dios. Dice, obedecer primero en todo a Dios antes que a los hombres. Usted no puede, como un hijo, no puede obedecer a su papá si su papá le lleva a hacer cosas indebidas. Eso creo que todos lo sabemos. Después de que pasamos esa etapa de ser hijos y nos comprometemos con alguien, ya sea la mujer que se compromete con el hombre, nosotros las mujeres, nuestra autoridad es el varón, nuestro esposo. Tenemos que obedecerlo, pero les vuelvo a decir lo mismo. Si tu esposo te está llevando a cometer algo indebido ante los ojos de Dios, usted no puede obedecerlo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Hay mujeres que de verdad se excusan para no buscar de Dios, para no servir a Dios. Es que mi esposo no quiere que yo me congregue, no quiere que yo vaya discipulado, no quiere que yo haga esto, no quiero que haga el otro, o sea, para las cosas de Dios. Pero tantito el esposo, hay alguna situación y o sea, se revierte todo aquello. Porque miren, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a respaldar. A mí mi esposo me decía, no vayas, no te congregues. Es más, se robaba la camioneta, se llevaba la camioneta. Y yo le decía, yo me voy a congregar. O sea, yo no tengo por qué obedecerte en esto. Y mira dónde está el respaldo de Dios el día de hoy. Y yo sé que su mamá, yo la voy a tener de invitada aquí a la hermana Josefina,
porque de verdad ella tiene un testimonio muy grande, porque yo sé que también su papá ha sido un obstáculo para ustedes. ¿Qué me pueden hablar de eso? Porque sé que muchas personas nos van a escuchar, nos van a ver y van a decir, pero es que yo cómo puedo obedecer a Dios, yo cómo puedo obedecer a mi papá, tú tienes testimonio de eso, por eso los llamé, porque yo sé que Dios ha hecho grandes cosas con ustedes. ¿Cómo voy a hacerlo? Si mi papá, que no sé qué. Vamos a escuchar a Sandra, porque la verdad a mí me impacta el testimonio de Sandra. Cuando nosotros empezamos a congregarnos, mi papá, pues obviamente odió eso. Nunca le ha gustado que estemos tan metidos en la iglesia y todo. Entonces, al principio nos decía que nos iba a cerrar la puerta. Una que otra vez no la cerró, pero siempre la terminaba abriendo. En ocasiones conmigo pues era más duro que con mi mamá, en cuanto a que llegaba y me gritaba y me decía que me iba a correr de la casa, que yo ya no iba a estar ahí, que si yo estaba ahí tenía que obedecer sus reglas, tenía que hacer lo que él decía, como él decía, lo que él decía, porque pues era su casa, y que si yo no iba a obedecer, que mejor me fuera. Y saber si dice, ya te casas con el pastor, a ver qué haces, porque aquí no te voy a querer. Y muchas veces me ponía así, y yo llegaba nerviosa, porque yo decía, ay, se me va a armar, me va a correr. Y en ocasiones yo llegaba con la pastora, ¿qué hago? Y me decía, ¿tú confía en Dios? Muchas veces empecé a salirme a escondidas y con mentiras, hasta que un día leyendo la Biblia le dije, Señor, quiero salir de la situación en la que estoy y soy una mentirosa. No puedo salir porque siempre tengo que mentirle a mi papá para ir a buscar de ti. Entonces le dije, pues en el nombre sea de Dios, hoy es el día. Dije, ya me cansé, quiero cambiar y esto no está bien. Entonces empecé a arreglarme y mi papá me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo dije, a ver si no se arma una trifulca, pero yo le digo, papá, le dije, me estoy alistando porque voy a ir a la iglesia. Le digo, y por favor, no me cierres la puerta cuando llegue. Y agarré y me salí. Y yo cuando vine aquí dije, Señor, que cuente la puerta abierta cuando Y después cuando llegué, me dice mi papá, ven, cena, vamos a cenar juntos. Y yo me quedé con la boca abierta. Dije, wow, Señor, gracias. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque tú eras una persona que tenía muchas contiendas con tu papá. Ay, sí, yo creo que siempre dicen que hay una oveja negra en la familia, ¿verdad? Y esa fui yo. Era. Y siempre fui, yo creo que por el temperamento muy parecido a mi papá, ¿no? Y siempre competíamos en quién tiene el control. Entonces, ¿quién tenía la razón? Exactamente. Entonces, fue algo que a mí me costó muchísimo entender, y eran pleitos, nos agarrábamos a gritos de todo, y en una de esas me acuerdo que discutíamos sobre esto y me cuestionaba que por qué, que era para los viejitos y todo. Yo me enojaba, le levantaba la voz y terminábamos gritándonos. Y un día recuerdo que hasta me levantó la mano, incluso le dije, si me pegas, dale duro porque me voy a defender. Y se me quedó viendo, ¿no? Y me dice, lárgate de aquí, ya me voy. Y mi mamá me decía, cállate. Le digo, es que lo intento, pero no puedo. Y venía seguido a consejería con la pastora y me decía, ¿qué hago? Y me decía, cállate. Le digo, pero es que si no tienen la razón. Me decía, cállate, atiéndelo. Me decía. Entonces me decía, sírvele, o sea, cambia tu forma de ser. Y lo empecé a hacer, me costó muchísimo. Y en ocasiones llegaba y le decía, pastora, lo intenté, me salió bien una semana, pero la siguiente estallé. Y así estuvimos, pero poco a poco eso fue cambiando y fue cambiando en mí también. Incluso ya hoy me dice, ¿qué? ¿No vas a ir a la iglesia? Ya es hora, ¿qué esperas? A veces me corre él. Pero ¿qué sucedió cuando tu papá vio todo ese cambio? Porque tú, o sea, ciertamente te costó mucho trabajo hacerlo, pero seguiste haciéndolo. Yo nunca paré. Le hablabas ya diferente. Sí. O sea, él te contestaba mal, pero tú ya Dios fue tratando contigo. No, incluso a veces hoy cuando se pone molesto o algo, grita, nos dice de cosas y a veces hasta insulta, ¿no? Yo estoy callada y lo único que estoy pensando, Señor, guarda mi corazón, amarra todo lo que tenga que amarrar y saca todo lo que tenga que salir. Incluso en ocasiones cuando me ha dolido y he sentido falta de perdón nuevamente con mi papá por algo que ha dicho y que me dolió,
Inmediatamente le digo, con permiso papi, ahorita vengo, no me tardo, y a veces me meto a bañar, en la regadera estoy orando y le digo, Señor, yo de aquí no voy a salir hasta que no saque todo esto. Pongo a orar, saco todo lo que está en mi corazón, le dije, me dolió, me lastimó, pero no quiero esto, tú eres el que sana mi corazón, yo decido perdonarlo, y empezaba yo a pedir ahí. Cuando ya volví a sentir de parte de Dios la llenura y volví a sentir en mi corazón la paz, dije, ok, estoy lista. Me arreglaba y le dije, ahora sí, papá, ¿qué necesitas? Y otra vez, como si nada hubiera pasado. Y tu cambio, ¿qué fue lo que ocasionó con tu papá? Yo creo que desde el apoyo, tanto económico, más constante, ya no me reclamaba tanto, las pláticas que tenemos, ya el apoyo también moral. A veces cuando me veía triste me dice, ¿qué tienes? Iba y me hablaba o me decía, dije, ay, si me quiere, decía yo, ¿no? Empecé a ver otra faceta de mi papá que no sabía Que no la conocías. que estaba, y era causa de mí. Entonces ahí también entendí lo que dice la palabra, que primero hay que cambiar uno para que la otra persona cambie. Y empecé a morir yo para que él, o sea, empezar a ver ese cambio en él. Cada vez que yo hacía algo más por Dios, cuando yo le servía más a Dios, cuando yo me ponía más sumisa con él, o sea, obtenía todo. Es el respaldo Así es. de la honra, de la obediencia a Dios. Y Sí. también incluso con mis hermanos, porque pues él se acordará que a veces nos dábamos algunos agarroncillos por ahí, ¿no? Y y yo sé que yo fui, ¿verdad? Perdonen, hermanos, los quiero mucho. Fui el dolor de muelas para todos y en ocasiones. Mira, yo sé que muchas personas que te están escuchando no sabían este trasfondo tan negro, ¿no? Este trasfondo, o sea, todo mundo tiene un antes y un después, ¿sí? Y muchos de ustedes no sabían cómo era Sandra antes, en su mucho antes, ¿no? No, era otra persona, o sea, era gruñona, no me gustaban las bromas, era enojona, me peleaba con mis hermanos, alguien me decía algo que no me agradaba, le echaba pleito, incluso llegaba a los golpes, fueran hombres o fueran mujeres, no me importaba, me iba a los golpes. Entonces, Pero algo que yo les quiero recalcar aquí, y de verdad, escúchenos. Ella venía muy angustiada, lloraba y me sucedió esto y me discutí con mi papá y mi papá me dijo cosas, ¿no? Y Sandra, pero es que tú tienes que obedecer a tu papá. Tú, claro, no le vas a obedecer en no venir a servir, en no congregarte, en no venir a intercesión, pero, o sea, ¿qué quiero decirte? Acércate a tu papá, abraza a tu papá, dale un beso a tu papá, dile que lo amas. Dile que es tu papá, dile que, o sea, que no son enemigos, atiéndelo, prepárale algo rico, hazle esto, hazle lo otro. Y ahí venía Sandra al día siguiente, pues no me hizo caso, pues vuélvelo a hacer. Y es que, pastora, y es que me dijo esto, pues vuélvelo a hacer. Y algo que a mí me gustó mucho en ellos, hablo de toda la familia Guerra, es que piden consejos, pero para obedecer. Muchos piden consejos, pero no para obedecer. O sea, ellos obedecieron, Sandra obedeció en todo momento, le costó trabajo muchísimo. De verdad, si usted hubiera escuchado, la hubiera visto llorar cuando venía, es que mi papá, sí, todos tenemos un papá así, o una mamá, o unos hermanos así, o un esposo, o una esposa, o unos hijos así. O sea, que Dios va a poner cerca de ti para que Dios trate contigo en las áreas que necesitas ser tratado por Dios, definitivamente. Y ahora me gustaría que escucharan el testimonio del anciano Edgar. Y bueno, papá, perdóname cuando veas el video. Pero algo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando a mí me tocaba servir en los ministerios, fue una parte donde Dios trató mucho conmigo y también pues la misma parte con mi papá, porque era para que yo pudiera salir de la casa y llegar a las 11 de la mañana a la iglesia,
tenía que sentarme a las 9 de la mañana enfrente de mi papá para que me estuviera regañando 1 hora y media, 2 horas. Y yo ya tenía la experiencia de Sandra, ya había visto cómo era parte del proceso y había escuchado lo que mi mamá le decía, entonces para mí fue más rápido, más fácil. Entonces mi papá me regañaba todos los días 2 horas antes de que yo terminara el desayuno para que yo pudiera salir a la puerta y le pudiera decir, papá, ya me voy a la iglesia. Y le hacía así. Y me acuerdo una vez que se tardó más de 2 horas, tardamos como 3, 4 horas, no sé, creo que era un discipulado eso de regaños, pero estábamos así y la frase que me dijo, me dice, si tú vuelves a ir a esa iglesia, yo la voy a ir a quemar para que ya no tengas a dónde ir. Y todavía, pues, digo, papá, pues, ni modo, yo voy a ir. Y ya me salí, fui ese día, regresé. Y al día siguiente estábamos desayunando y después de mi dosis diaria de regañada, me dice, bueno, ¿y a dónde vas? Le digo, papá, voy a la iglesia. Y me preguntó, ¿tienes dinero? Le digo, sí, tengo como para el camión. Como en ese momento no tenía yo trabajo, no tenía muchas finanzas. Y se me queda viendo y me dice, yo te voy a llevar a la iglesia. Agarró su carro, lo puso enfrente de la casa, nos subimos, me llevó. Y yo en ese trayecto, yo llegué a pensar, ¿será que está viendo dónde es para venir a quemarla después? Pero no, después de ese día, que mi papá vio que yo no me doblegué, en que yo iba a seguir buscando a Dios, de que no le contesté, de que no me le puse al brinco, y pues seguí en la casa, pues haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Siendo hijo, porque hasta de la casa me corrió una vez y digo, pues A todos, ¿verdad? Los ha corrido. alguna vez A a ti todos te ha nos ha dicho que corrido. te va a dejar sin herencia. Al principio te dijo, pero cuando tú cambiaste con él, todo cambió, ¿verdad? A ver, Sí, diles. es que como siempre desobedecía a mi papá por venir a la iglesia, se enojaba tanto que me dijo que a mí no me iba a dejar herencia, que empezó a poner cosas a los nombres de mis hermanos y me dijo, a ti no te pienso dar nada. Dice, a ver qué hace tu pastor contigo. Y le dije, está bien, no te preocupes. Digo, haz lo que tengas que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Y todos los días me lo recordaba. Dije, bueno, no importa. Y recuerdo que yo vine y le conté a la pastora, pues preocupada, porque yo sé que de una herencia de un padre, pues tiene valor, ¿no? Entonces yo dije, yo sé que aunque mi papá no conozca aún de Dios y aunque no crea, o sea, yo también quiero su bendición. Y la pastora me dijo, tú sigue haciendo la obra de Dios y vas a ver. Bueno, pues yo seguí. Y al tiempo, cuando empecé a servirle, incluso cuando me escapaba para la Inter de las 12, que nos veníamos de puntitas, en la noche le llegábamos con tacos. Papi, mira lo que te traje después de la Inter. Para que no me regañes, Sí, y él encantado, ¿no? Y son estrategias, hermanos, apúntenlo. Claro. Entonces, después solito él llegó y me dijo, bueno, dice, la casa que dejó tu abuelo, la mitad es mía. Dice, esa la voy a poner a tu nombre. ¿Dónde está esa casa? En Guadalajara. Entonces yo lo primero que pensé, una casa de paz ahí. Fue lo primero que se me ocurrió. Y le pregunté a mi mamá, pero la otra mitad la tiene pues la hermana de mi papá. Entonces también lo comenté, digo, pues va a ser mía. Y a los días mi papá dijo, vamos a hacer vamos a checar la manera de que podamos comprarle su parte, dice, para que nos quedemos con toda la casa y ya quede a tu nombre. Entonces yo me quedé así como, wow, ¿no? El respaldo de Dios una vez más Sí. a causa de la obediencia. O sea, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo cambió tu papá y cómo cambiaron las circunstancias? Sí, y Es Dios, más, yo he escuchado que hasta la atmósfera de su casa, por el cambio que han tenido ustedes hacia él, ha cambiado un poco o mucho, yo creo, mucho. Sí, de un tiempo para acá, con todos los cambios que Dios ha hecho y con todo lo que Dios ha tratado con nosotros, y la casa sí ha cambiado, ya no se escucha tanto grito, ya no se escucha tanto pleito, ya la convivencia se está restaurando porque por un tiempo se había perdido. Ya está el Y altar esto familiar ahí ya levantado. se está empezando a Porque tu levantar. papá no quería nada, ni quería que ahí hablaran de Jesús, ni Ah. adoraciones, ni nada de nada. No Y querían ahorita escuchar hasta la cuando música. va tu mamá a Mérida, donde vive tu hermano, porque ella está trabajando, tu mamá le da la casa de paz a tu hermano y tu mamá me ha comentado que por ahí anda tu papá y todo, ¿no? O sea, que ya no se opone en nada. Todavía no le agrada al 100, pero ya nos dice, bueno, ese es asunto de ustedes,
Ya respeta. ya respeto. Y hemos escuchado de él, aunque parezca increíble, sucede, ya es milagroso, que dice, gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro. Cuando nosotros volteamos así, ¿oíste tú? ¿Viste? ¿Oíste? ¿Escuchaste bien? Sí, o sea, ya también empieza a reconocer que Dios existe, ¿no? Empieza a reconocer que lo tiene por Dios. Y eso para nosotros es así como que, wow, Dios hace milagros. Una vez estábamos igual así hablando con mi papá y mi papá no quería que habláramos de la palabra y eso. Y ya así como que se enojó, así, a ver, no me diga nada. Si Dios me va a hablar, que me hable Él. Yo le digo, amén. Conste, ¿eh? Y Dios le va a hablar. La verdad que Él no es una mala persona. Nosotros hemos tenido contacto con tu papá, ya ha venido a la iglesia, ha permitido que oremos por él, que el pastor Gilberto ore por él, se lleva muy bien con el pastor Gilberto, o sea, él nos respeta mucho, nos honra cuando nos ve, o sea, nada que ver de lo que diría, lo que aquí me están platicando, o sea, nada que ver, él es una persona muy amable, de verdad, y yo sé que un día Dios lo va a traer para quedarse, porque ellos están dando testimonios en casa y vamos a ver la respuesta de Dios. Y sí, mi papá tiene muy buen corazón, solamente que le han metido muy malas ideas de lo que es una iglesia, entonces hay que modelárselo, hay que ayudarlo. Y algo que nosotros siempre tenemos aquí presente y todos los días es, mi casa y yo seremos salvos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, por la palabra de Dios sé que Él va a estar. Él va a estar en los pies. Y vamos a hablar a la hermana Josefina para que ella venga y también dé el testimonio como esposa y como madre de tantos hijos. O sea, porque es muy difícil. Si yo con 2 hijos estoy así de que, o sea, imagínense a la jefa, ¿no? Yo sé que faltan algunos hermanos que, por ejemplo, el de Mérida ya recibe la Casa de Paz, da sus diezmos, envía sus diezmos, cuando ya pregunta, sí, o sea, a mí me cuenta la hermana Josefina que él ya quiere un poquito más con Jesús. Faltarían 2, ¿verdad? 2 que también sabemos que van a estar aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la obra de Dios, obedecer, porque miren, Dios va a respaldar. Mira, te quiero platicar algo. Yo sé que muchos no conocen mi testimonio. Cuando hace mucho tiempo, cuando vine a los pies de Jesús, a mí Dios me mandó a decir, y yo escuché a Dios cuando me dijo, sírveme, deja todo. Yo estaba trabajando, lo que ahorita mi esposo está haciendo, la fibra de vidrio, el poliuretano, yo lo hacía antes. Cuando nos separamos, yo tomé la máquina de poliuretano y los contratos que él pues había perdido, había dejado porque pues estaba en drogas y así, volví a recuperarlos. Yo no tenía finanzas para volver a iniciar porque estaba saliendo de un accidente muy fuerte en carretera, habíamos gastado muchísimo dinero, yo estuve más de un año 8 meses en muletas, en silla de ruedas, en cama, o sea, un proceso muy largo. Desde mi habitación yo trabajaba, tenía un taller de herrería, tenía unos herreros que habían venido de Mérida y yo trabajé con ellos así, ellos me entregaban las cosas, los pedidos, la gente ya me conocía, mis teléfonos llegaban al establecimiento que yo tenía, y los atendía. Yo salía en mi silla de ruedas y yo los atendía. Tenía una muchacha que me ayudaba a atender la mueblería. Y cuando sentí el llamado de Dios, que Dios me dijo, deja todo, yo venía de carretera una mañana, eran como las 8 de la mañana, venía de Villahermosa, porque a mí Dios me dijo que de Villahermosa me iba a salir una bendición muy grande. Entonces yo dije, bueno,
pensaba irme a vivir a Villahermosa. Llevé esa semana, el viernes que salí de aquí con mis hijos, llevé dinero para rentar ahí donde está la deportiva. Había visto una casa que tenía un garage y un local muy, muy bonito y dije, aquí voy a poner mi taller y mis ventas, porque hacíamos kayaks, macetas y muchas cosas de fibra de vidrio. Y yo dije, bueno, pues ya Dios me dijo que me va a bendecir allá en Villahermosa, pues vámonos a vivir a Villahermosa, ¿no? Y esa mañana que venía con mis hijos para congregarme en la iglesia donde yo estuve por 5 años, yo venía orando, mis hijos estaban pequeños, estaban acostados en la camioneta que venía manejando, y de repente yo le dije a Dios, Señor, lo que tú me estás hablando, yo quiero que tú me confirmes. Si me vengo a Villahermosa o qué hago. Ese día yo no encontré a la persona que me iba a rentar la casa. Habíamos quedado de acuerdo, pero tuvo una situación y ya no pude verla y me regresé con el dinero. Y yo le dije, Señor, yo no quiero estar viviendo así. ¿Qué es lo que va a suceder realmente? Yo había visto una iglesia allá en Villahermosa que no me había gustado para nada. Y yo dije, Señor, esa no es la iglesia donde yo voy a pertenecer. Yo quiero que tú me confirmes qué vamos a hacer. Mis hijos, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque tengo 2 hijos que tengo que mantener. Su papá no está con nosotros. Antes de que yo me gaste lo que ya tenía invertido, lo que yo ya tenía en efectivo y todo. Y de repente escuché a Dios que me dijo que confiara en Él. Y me dijo, deja todo lo que estás haciendo y sírveme. Yo agarré y me estacioné y le dije, cerré mis ojos y le dije, Señor, ¿cómo que deje todo y que te sirva? ¿Quién va a mantener a mis hijos? Volteo a ver a mis 2 hijos. ¿Quién va a mantener a mis hijos? ¿Quién me va a mantener a mí si yo no tengo marido? Mis hijos, su papá, o sea, está en drogas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Le dije a Dios. Y Él me dio el versículo de Mateo capítulo 6, versículo del 36, creo que es en adelante, cuando habla de que, y Él me lo habló tan claro y me dijo, si los pájaros del cielo no siembran ni ciegan y ellos aún así se alimentan, ¿tú crees que yo no te voy a dar ese alimento? Y yo me puse a chillar y me volvió a mencionar, si aún ni siquiera Salomón se vistió, así como yo he visto los lirios que están en el campo, no te voy a vestir a ti. Y me puse a chillar. Y lo único que le dije a Dios fue, Señor, si eres tú verdaderamente el que me está hablando hoy, que deje todo y que te sirva y que me dedique a ti, ahorita que yo llegue, porque yo iba a congregarme, iba a pasar a buscar a mi papá para llevarlo a la iglesia, porque yo llevaba a mi papá a la iglesia. Si ahorita que yo llegue, Señor, el que está predicando me confirma lo que me estás diciendo, yo todavía dudando y así como que no sea cierto, ¿no? Que me confirme verdaderamente lo que tú me estás diciendo. Hermanos, qué gran sorpresa me llevé. Jamás había escuchado en 4 años a el ministro dar tanta palabra como ese día. Y se fue directamente donde yo estaba como en la 10ª fila, y pone la mano y me dice, te traigo una respuesta de parte de Dios. Y yo, nah. O sea, en mi corazón, lo que te decía en un principio, realmente no quería obedecer, porque no sabía a lo que me iba yo a enfrentar. Yo no sabía nada lo que iba a suceder. No nos habían hablado de la fe como hoy sé. No me habían hablado de tantas cosas que hoy sé. Entonces me empieza a decir, Dios te manda a decir, deja todo y sírvele. Esa era la palabra que estabas esperando de parte de Dios. Y yo lo volteé a ver así. Sí, pero no.
Y sí, desde ese momento en que sentí el llamado de Dios, hace ya un par de años, yo le dije, Señor, ese mismo día que salí, llegué a mi casa, le dije a mis hijos, hijos, ya no nos vamos a ir a vivir a Villahermosa. Yo había llevado todo, ya tenía yo todo, nada más para trasladarlo de un lugar a otro. Tengo una amiga que le doy gracias a Dios por su vida, ellos son cristianos, son pastores en Villahermosa, Victoria, la verdad que Dios los bendiga, ellos nos abrieron su hogar, me permitieron poner en todo su garage, un garage como para 4 vehículos, ahí puse los kayaks, ahí puse todo para abrir ya mi tienda y empezar a trabajar. Volví a traerlo, pero ese día que yo le dije a mis hijos que íbamos a dejar todo, que iba a dejar de trabajar, me puse a orar en la noche y me senté con unas libretas, con la Biblia, con mi pluma. No tenía yo computadoras, no tenía yo nada, tenía yo, o sea, lo esencial, ¿no? Y mi teléfono. Y me puse a orar y le dije, Señor, tú me acabas de hacer un llamado. Yo no sabía lo que era el llamado. Yo no sabía lo que era el propósito. No me habían enseñado muchas cosas. Yo aprendí ahí a diezmar, a ofrendar. Aprendí los valores, principios, cosas muy bonitas, muy bonitas. Pero no me enseñaron otras cosas que hoy sabemos aquí. Yo le dije, Señor, hoy tú me has dado un llamado y yo quiero que tú me digas, ¿para qué me estás llamando? ¿Para qué tú me estás diciendo, deja todo y sírveme? ¿Ok? Hoy decido servirte. Desde ese mismo día que Dios me dijo eso, yo decido servirte. Y empecé a orar y empecé a notar muchas de las cosas que Dios me habló. Ahí fue donde Dios me dio lo del centro de rehabilitación. Ahí fue donde Dios me dijo que yo fuera por mi esposo. ¿Sabes? Tardé más de un año en obedecer a Dios para que fuera por mi esposo. Él desde ese día me dijo, si tú quieres que yo te dé esto, ya tenía todo el centro de rehabilitación, el diseño, todo lo que hicimos, lo tenía plasmado. Ese día yo no dormí y Dios me dijo, si tú quieres que yo te dé todo esto, así como tú lo estás viendo, tienes que ir por tu esposo. Y yo, no se puede de otra manera. Y volví a escuchar, tienes que ir por tu esposo. Y yo le dije, ¿por qué tengo que ir por él? Y escuché muy fuerte a Dios. Yo puedo escuchar y puedo ver palabras y de repente veo algunas imágenes cuando Dios me quiere mostrar algo. Y Dios me dijo, ¿cómo vas a dar testimonio de que yo soy un Dios que todo lo puede y que yo te voy a respaldar sin antes ser restaurada tu matrimonio, tu familia, tus hijos? ¿Cómo tú me vas a servir incompleta? Y yo, ouch, pues Señor, a trabajar. Y sabes, empecé a trabajar, escúchame bien, en el centro de rehabilitación. Dejé a un lado a mi esposo. Lo dejé completamente a un lado. Me dediqué a hacer lo que Dios me había hablado. Fui a hacer el AC, me costó un dineral, cerré todo, dejé contratos, tenía yo contratos con Cotemar y con otras compañías de poliuretano, de fibra de vidrio. Me fui a vivir con mi papá, 2 meses estuve viviendo ahí con mi papá. Todo lo que vendí me dio para vivir 1 año y unos meses sin trabajar. Mis hijos y yo comíamos bien, ellos todo. Hasta que un día ya Dios me dijo, ve por tu esposo. Yo te quiero decir algo. Gracias a que Dios tocó tanto mi corazón, porque no solamente lo empecé a buscar porque estaba agradecida y porque lo amaba, porque Él me liberó de un accidente que estuve a punto de morirme. Tengo 4 o 5 operaciones en mi cadera. Acabo de pasar una última hace 2 años aproximadamente.
O sea, no solamente lo amaba y estaba agradecido por él, por lo que él había hecho. Fíjate que Dios ha tratado tan fuerte conmigo que ahí a solas con Dios, porque sí les dije que el pastor me corrió y todo, ¿no? Y luego sucedieron muchas cosas. Ahí Dios empezó a obrar conmigo, ¿no? De una manera sobrenatural en la obediencia, porque yo sabía que al momento en que mi esposo llegara nuevamente a vivir con nosotros, muchas cosas iban a cambiar y muchas cosas iban a suceder porque teníamos muchos años de vivir separados y realmente el volver a acoplarte a una relación es muy difícil. Pero si no hubiese obedecido a Dios, ese día que sentí el llamado de Dios, anoche veía a mi esposo y estaba orando a Dios y estaba llorando. Y yo le decía, Señor, ciertamente ha sido muy difícil el obedecerte, porque no ha sido fácil. Mentiroso sería todo el que dijera, es fácil obedecer a Dios. Y todo el tiempo alegría, no es cierto. Es muy difícil, es muy doloroso, porque hay que morir a uno. Ese es el primer punto, morir. ¿Sí? Y yo le decía, Señor, gracias, porque a pesar de que ha sido muy difícil este proceso de volver nuevamente a acoplarnos, hoy puedo ver a mi esposo salvo, sano y liberado. Porque una cosa que Dios me mostraba era, si tú no hubieras sido por tu esposo y lo hubieras rescatado, ¿dónde estaría él? Un acto de obediencia puede salvar muchas almas. ¿Sabes? Gracias a Dios, porque Él obró tanto en mi corazón para obedecerle, que muchos de ustedes han sido salvos, han sido sanos, han sido restaurados y muchos más van a venir. Y Dios te va a usar a ti para hacer lo mismo con otros. Muchas veces pensamos que obedecer a Dios es solamente ir a congregarnos. Yo lo obedecí y me congregué, le obedecí y diezmé, lo obedecí y me fui a Villahermosa. Habían unos pretendientes, de verdad, y el pastor lo sabe, había un pretendiente, sí, que me había llamado cuando el pastor ya y yo habíamos regresado y me llamó porque me vio con él. Iba yo con mi esposo, me dice, yo ya había terminado con él porque Dios me dijo, regresa con tu esposo, tienes que regresar. Y yo no quería regresar con mi esposo, yo se los he dado de testimonio a todos ustedes. O sea, que yo estaba dura porque decía, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con mi esposo? Está en las drogas, se está más perdido que... ¿Cómo? Dios mío, te estás confundiendo. No es así, yo quiero un príncipe. Y el pastor lo da de testimonio también, ¿verdad? Yo le decía, Dios me va a dar un príncipe. El príncipe es Él. Uno se ciega. Yo terminé con esa relación porque a mí Dios me dijo que regresara con mi esposo. El día que me hablaron, iba yo con mi esposo lo escuchó y yo le dije, por favor no me molestes, yo ya te había dicho que había regresado con mi esposo. Deja de molestarme, no me vuelvas a hablar. Mi esposo me volteó a ver y me dijo, ¿es del que te está enamorando? Y le digo, sí. Yo se lo había dicho. Gracias a ese acto de obediencia, Dios ha hecho muchas cosas en nuestras familias. Lo mismo Dios va a hacer contigo, con tu familia, con las personas a las cuales Dios te está diciendo, ve, predícale, ve, háblale, ve, enséñale, ve, discipúlalo, ve y haz. Qué importante, ¿no? Por una obediencia, muchas almas se salvan. Muchas cosas pueden suceder. A ver, ¿algo que quieran agregar? Nada más el versículo de Romanos 9:19 dice, por la obediencia de unos, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de usted. Dile al que está a tu lado, por mi obediencia, muchas cosas van a suceder. Por la obediencia que Dios ha puesto en mi corazón,
por la obediencia que hoy tomo la decisión de hacer, primeramente a Dios, luego a tus autoridades, a tu esposo, a tus padres, a tus pastores. Sí, es muy importante, a tu jefe. Qué importante es obedecer a tus jefes. Tú tienes un testimonio ahorita que hubo esto de la cuarentena, que a muchos mandaron a sus casas para trabajar en sus casas. ¿A ti qué te dijeron? ¿Qué fue lo que sucedió? Dales testimonio. Algo que, por ejemplo, ahorita que empezó la cuarentena, más o menos a finales de marzo aquí en Carmen, ese día me dicen, te tienes que ir a Salina Cruz para terminar y cerrar un trabajo. Y yo así como que a todos los demás les están diciendo, cuídate, no salgas, quédate en casa, y a mí me dicen, ve. Y pues bueno, yo digo, pues voy, si me están mandando, ya tengo la bendición, ya le dije a mi mentor oró por mí, ya le avisé a mi mamá también, a mi papá, pues vámonos listos. Y estuve más o menos 2 semanas, fueron 12 días, y en esos 12 días Dios me respaldó porque yo no conocía la ciudad. El hotel que yo había reservado una noche antes, a las 10, 11 de la noche, me dice, ¿sabes qué? Te cancelamos la reservación porque ahorita está lo del COVID y no vamos a recibir a nadie. Entonces, pues yo ya estaba bendecido, yo dije, yo me voy con la bendición, encontré hotel de aquel lado, la gente, yo no conocía a nadie con los que yo iba a tratar, me dieron, ellos mismos me ayudaron a sacar toda la chamba, me dieron los formatos, me dijeron cómo se hacía, yo nada más de imprimir y presentarlo. Entonces, yo vi la bendición de Dios, vi la mano de Dios en todo lo que yo estaba haciendo de aquel lado. Entonces, y regresando, O sea, no te mandaron a tu casa regresando. no, regresando me mandaron a seguir trabajando, y a seguir trabajando, y a seguir trabajando. Te aumentaron las horas. Sí, ahorita, pues como a muchos los mandaron a sus casas, las cosas se tienen que seguir haciendo. Entonces, pues a los que nos quedamos aquí con la parte final, que es el trato con Pemex, con los clientes, con Cotemar, pues nos dicen, pues ni modo, o sea, tienes que estar ahí. Y todos los días estábamos ahí, entrábamos a las 8, no salíamos a comer, salíamos tarde. Entonces, pero ahí Dios me siguió respaldando. Entonces, y ahorita, pues gracias a Dios, todo eso también trajo una bendición, ¿no? Me aumentaron el salario. El jueves me cambiaron la computadora, una que ya ni prendí esa cosa, y ahorita me dieron una de última generación. Entonces, yo veo el respaldo, como Dios acomodó todo para que yo siguiera trabajando. Y aún, ¿Tienes mayores prestaciones y todo eso? ¿Cómo está? sí, ahorita fue 10% de aumento al salario, el cambio de laptop, ya me mandaron el seguro nuevo del vehículo. Está pendiente nada más el cambio de placas porque como está parado todos los trámites, pero, o sea, ya me dieron continuidad 4 meses más, cuando a varias personas ya los están recortando. Y de hecho todavía el viernes me decía mi jefe, pues hay que ver dónde te metemos porque ya se están acabando los proyectos. Le digo, pues ya abran la vacante para que me contraten directo. Se empieza a reír. Y me contesta y me dice, ¿estás viendo que están corriendo a varios? Le digo, pues por eso, ya va a haber espacio, ya puedo entrar. Y eso es lo que Dios ha hecho. O sea, yo he tenido 2 trabajos y los 2 me los ha dado Dios. Entonces, este trabajo que tengo, Dios me lo dio en medio de una crisis, y en medio de la siguiente crisis Dios me da cambio de computadora, me da aumento, me da muchas bendiciones. Entonces, pues a mí no me espanta cómo está afuera, porque yo sé que Dios, mientras yo esté obedeciendo, le esté sirviendo, le esté a cuentas con Dios, Él me va a respaldar. Amén. Y también así tenemos testimonios de muchas personas que están diezmando, que están ofrendando, que están siendo obedientes a Dios, cómo Dios los ha respaldado. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos ven en Guadalajara. Yo quiero dar este testimonio. Cecilia me hablaba hace unos días y me decía, pastora, la verdad que estamos tan agradecidos con Dios porque en medio de esta pandemia, en medio de la crisis que está pasando el mundo, ellos vendían como 15 kilos de carne, el hijo Mesac,
Mesac tiene un negocio de carnes asadas, delicioso, donde trabaja toda la familia, la mamá, el papá, la hermana, todos están ahí, tienen otros trabajadores. Hace aproximadamente un mes que mandó su primer diezmo Mesac, porque él estuvo yendo a otra iglesia y llevaba sus diezmos a otro lugar, pero cuando él empieza a dar sus diezmos acá, le mandé una palabra. Cuando vino Cecilia, cuando estuvieron aquí para el retiro, para el encuentro, sí, hace 2 meses, ¿verdad? Le di una palabra a Cecilia y le dije, dile a Mesac que yo veo muchas sucursales, y si me está viendo Mesac, recíbelo, yo sé que ahí están en Guadalajara conectados, que va a recibir mucha bendición de parte de Dios por creerle a Él, por ser obediente, porque mandó el diezmo del negocio, mandó el diezmo personal y diezmo de otras ventas que tienen. Toda la familia manda sus diezmos. Veo muchas sucursales, veo unas 3 en diferentes partes de Guadalajara. Dile que así Dios lo va a bendecir, así Dios lo va a prosperar. Ellos vendían 15 kilos de carne diario. Ahorita venden 45 kilos de carne diario y no se dan abasto. Los domingos tiene que entrar hasta el papá a ayudarlo a asar. O sea, en medio de la crisis, en medio de la crisis. ¿Cuál crisis? Nosotros los cristianos no podemos estar en crisis. Nosotros pasamos por pruebas, sí, pero si somos obedientes a Dios, Dios nos saca de todas esas pruebas. Las pruebas que Dios trae a nuestras vidas es para demostrar nuestra obediencia. Y hay muchos que me están escuchando que a causa de que han sido obedientes a Dios, dándole a lo que a Dios le pertenece, Dios no los ha desamparado. Yo le decía a Dios hace unos días, Señor, nosotros somos tus hijos, nosotros no seremos avergonzados. Ninguno de nosotros seremos avergonzados. Pero ¿dónde está la clave de todo eso? En la obediencia. Tu obediencia es la que determina cómo te irá en el futuro. Así que yo te invito que esta noche, que usted prepare su diezmo, prepare su ofrenda como un acto de obediencia, de amor y agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros, por lo que Dios hará en tu vida y dónde Dios te va a llevar. Sabes, tú ni siquiera tienes una idea de dónde Dios te va a llevar. Yo no me imaginé estar aquí enfrente de una congregación, A mí Dios me habló de un centro de rehabilitación y al lado iba a tener la iglesia, pero lo que yo sentía de parte de Dios era que iban a venir al centro de rehabilitación, porque yo nunca creí en el llamado pastoral, porque nadie me enseñó y nadie me dijo que teníamos ese llamado, ¿sí? Yo esperaba a alguien que llegara a predicar. Busqué, cuando abrimos el centro de rehabilitación, buscamos en todas las iglesias hermanos que llegaran a darles palabra a los que estaban ahí congregados, hermanos pastores que llegaran a hacer un servicio, porque habían 26 personas en el centro de rehabilitación. Busqué hermanos que fueran a orar, a interceder. ¿Y qué creen? Todos me rechazaron. Todos nos rechazaron. Hubieron unas hermanas que ciertamente creyeron en el llamado de Dios y Dios les dijo que tenían que estar con nosotros. Y ahí estuvieron ayudándonos a orar. Cuando nos fuimos a Villahermosa nos las llevábamos. Ellos fueron líderes de casas de paz, fueron enviados como líderes en el centro de rehabilitación. Pero sabes, yo nunca esperé estar, es más, nosotros ni lo queríamos, ni lo pedimos. ¿Dónde Dios te va a llevar? Sabes, nuestros sueños son nada delante de Dios. Sus sueños son más grandes, sus caminos son más grandes que los nuestros. Usted no sabe dónde Dios te va a llevar, solamente por ser obediente a Dios, solamente por seguir, caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Dios es un Dios fiel, que Él cumple sus promesas. ¿Algo que quieras agregar, Sandra? Sí, él hablaba, ¿verdad?, que la obediencia salvaba a muchas almas, ¿no?
pero también la obediencia, ¿verdad?, nos salva a nosotros mismos. Algo que quiero comentar, ¿verdad?, que muchas veces esperamos que sea Dios mismo quien nos hable, que sea Dios quien se presente y nos diga tienes que hacer esto, pero la verdad es que Dios nos puso pastores, nos puso a alguien sobre nosotros y recibir consejo de ellos. Al principio, ¿verdad?, me invitaban a ¿cómo se llama?, servir, y yo no quería. Y yo le decía, es que mi vida está así, mi vida está acá. Y recuerdo un consejo simple, ¿verdad?, que me dijo la pastora: ¿quieres que algo diferente suceda en tu vida? Haz algo diferente. Y recuerdo que solamente me puso la Biblia ahí. Yo sabía que se refería a servir a Dios. Y ese día dije, bueno, pues si quiero salir del atolladero donde estoy, pues lo voy a intentar, ¿no? Creí. Posiblemente no al 100, pero dije, vamos, ya lo tenía todo perdido, dije. Es que todo es un proceso, ¿verdad? Pero ahí es donde también aprendí el valor de tener un mentor, de tener a alguien sobre mi cabeza que me dijera esto. Fue un consejo tan simple, tan sencillo y que se puede ser tan fácil, pero que fue tan complicado para mí hacerlo. Pero dije, voy. Y no tardó la respuesta de parte de Dios. A la semana, Dios empezó a respaldar todo lo que tenía encima, se empezó a ir, mi vida cambió. Entonces, con esa simple acción de obedecer un consejo, porque ni siquiera llegó y me dijo, tienes que hacerlo, me dio un consejo, lo tomé y todo empezó a cambiar y es hora que sigue haciendo Dios la obra conmigo, ¿no? Edgar. Pues algo que yo he visto, con esto de la obediencia, y usted lo ha dicho en muchos discipulados, es más fácil obedecer que desobedecer. Entonces, nos sale más barato, nos sale mejor, y la Biblia lo dice. Nos complicamos menos la vida. Nos complicamos menos, la Biblia lo dice. Dice que si escuchamos la voz de Dios, será para nosotros por Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso dice Jeremías 7:23 y Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado serás si las haces, es decir, si obedeces. Y eso a mí me movió mucho porque algo que con lo que yo batallaba, porque yo empecé a leer la Biblia, incluso antes de venir a la iglesia y de que me trajeran y pasar todo el proceso, yo había comprado una Biblia porque Dios había puesto una necesidad en mí de leer y sabía varios y ya me sabía varios versículos y todo, pero no me servía de nada porque no aplicaba nada. Entonces, cuando empiezo el proceso y empiezan a tratar conmigo y me llevan a hacer lo que está escrito, a obedecer lo que está escrito, es cuando empecé a ver los cambios de Dios, es cuando empecé a ver la bendición, es cuando empecé a ver mi sanidad, mi restauración, porque eso era algo que yo quería un cambio, pero yo necesitaba obedecer a Dios en sus mandamientos, en sus estatutos, en todas las cosas. Y en la Biblia hebrea, cuando habla ahí de bienaventurado, la Biblia hebrea dice, bendecido serás a causa de la obediencia. Bendecido, dichoso, feliz. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos y traer cambios a su vida? ¿Cuántos dicen, yo quiero cambiar? Yo quiero un cambio verdadero y hoy decido hacerlo. No va a ser fácil. A ellos no les fue fácil, a mí tampoco. Yo sé que muchos que han decidido obedecer a Dios no ha sido fácil, pero te digo algo, tampoco es imposible. Y es mejor hablar cuando ya hayas pasado la prueba y ya hayas salido victorioso, porque lo intentaste, lo lograste y Dios te ayudó, a quedarte en el mismo lugar siempre y seguir dando el mismo testimonio de siempre. Es muy importante que todos nosotros intentemos. Yo te invito hoy, intenta, hazlo. Pero sabes, no te quedes con el intento. O sea, acuérdate que Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y Dios lo va a hacer esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos
Cierren sus ojos que esta noche Dios vendrá y Dios te va a dar de su amor, de su bendición, de sus promesas. Dios es tan bueno que no nos deja solos. Dios es tan bueno que no nos manda a la guerra sin fusil. Dios no nos manda a la guerra solos. Dios nos manda a la guerra equipados. Dios nos manda a hacer guerra con sabiduría. ¿Sabes? Él nos llena de su amor, Él nos llena de su paz. Y yo quiero que esta noche Dios sea verdaderamente el centro de tu vida. Que por un momento usted cierre sus ojos y ponga mucha atención. Solo cierra tus ojos y ríndete hoy y pídele perdón a Dios por tantos actos de desobediencia que hemos hecho. Porque déjame decirte que hay muchas cosas que Dios nos ha pedido hacer que no hemos hecho. Dios nos ha hablado de 1000 maneras. Ha hablado a través de la palabra, ha hablado a través de tus líderes, ha hablado a través de alguien que tienes cerca. Pero muchas veces queremos ponernos un tapón en los oídos para no escuchar atentamente la voz de Dios, porque no queremos obedecer. Cuando una persona está decidida a obedecer, hace todo y lo hace por amor. Yo declaro que esta noche el amor de Dios viene a tu corazón. Declaro que esta noche Dios viene y llena tu vida de amor, así como llenó mi vida de amor. Y por amor y agradecimiento, no solamente me congregué, empecé a servirle y dejé todo aquello que era de estorbo, que me era impedimento para cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios en su voluntad nos da 2 caminos. Así como Dios dijo a Moisés, muéstrales que hay 2 caminos a los cuales ellos pueden seguir. Uno es el camino de la vida y otro es el camino de la muerte. Hoy Dios te dice, ¿cuál decides tú seguir? Dios ahí mismo nos da un consejo y nos dice, yo te aconsejo. Yo te digo hoy, escúchame bien, iglesia, Dios te dice hoy, decide bien a quién vas a seguir, síguelo a Él. Él es la vida, Él es el único que puede levantarte, restaurarte, salvarte, llevar a otro nivel la empresa, darte el trabajo que necesitas, traer salud a tu vida, a tus hijos, a tus generaciones, porque así dice su palabra. Y esto es algo que siempre vamos a recordar, que hasta 1000 generaciones seremos bendecidos por Él. Y hoy declaro que es Dios, es su Espíritu Santo, quien viene a escudriñar lo profundo de tu corazón. En estos momentos, Dios está hablando a tu vida. No sé en qué áreas tú le hayas fallado. No sé en qué áreas aún no hayas obedecido a Dios, pero este es el tiempo, ya no esperes más. ¿Sabes? Esto que está ocurriendo en el mundo es una oportunidad para volvernos a Él de todo corazón. Vuélvete a Él de todo corazón. Señor, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu poder, tu gloria por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Dónde estaríamos hoy sin ti? Señor, ¿dónde estaría mi esposo sin ti? ¿Dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estaríamos como familia? ¿Dónde estaríamos como hijos tuyos, según el llamado que tú me has dado y le has dado a ellos? Señor, así sé que hay muchos que están en el mundo y muchos que me están escuchando, que tienen un llamado muy grande, que tú les has dado llamado,
pero aún no se han decidido obedecerte. Hoy declaro que toman esa decisión, Señor, obedecerte en todos tus caminos. Obediencia a Jehová, obediencia al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquí nos dice en tu palabra Jeremías capítulo 7, versículo 23, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. Si tú quieres ser ese pueblo que Dios está hablando, que Dios te ha elegido, porque tú has sido elegido desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un nombre nuevo para ti. Hoy tú tienes que tomar la decisión de ser ese pueblo que Dios ha elegido. No te brinques, no te salgas de su cobertura. Cumple sus leyes y sus mandamientos, que verás el respaldo de Dios. Obediencia, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Padre, gracias te damos. ¿Dónde estaríamos, Señor? Tenemos tu respaldo. Tenemos tu respaldo. Te tenemos a ti para todo aquello que vamos a hacer. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, todos los que nos están escuchando. Yo declaro, sé tú ahora mismo por Dios, porque hoy tomamos la decisión de ser tu pueblo. Sé tú mi Dios, Señor. Sé tú el Dios de mis generaciones. Hace más de 15 años, Señor, tomé la decisión de seguirte y de decirte, sé mi Dios y sé el Dios de mis hijos, sé el Dios de mi esposo, sé el Dios de mis generaciones. Que aquellas mujeres que tú vas a traer para la vida de mis hijos digan, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sea de donde sea que tú las traigas, porque tú tienes, Señor mi Dios, tu voluntad puesta en nosotros y tienes propósito para cada uno de ellos. Yo declaro que ahora mismo, Señor, le hablamos a todos aquellos, a ver, todas las mamás que me están escuchando, todas las mamás que me están escuchando, empiece a declarar esa palabra sobre la vida de sus hijos. Papás que me están escuchando, empiecen a declarar que Dios pone obediencia sobre la vida de sus hijos, que Dios pone obediencia sobre su matrimonio, Dios pone obediencia sobre tu esposo, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Y que Dios es el centro de todo. El Padre está en todos nosotros. El Padre, hoy Padre, te entronamos en nuestro matrimonio, te entronamos en nuestros hijos. Señor, toda desobediencia ahora mismo declaramos que tú la arrancas de sus corazones, arrancas de la casa, arrancas del hogar, arrancas del matrimonio, arranca, Señor, la desobediencia, la rebeldía, Señor, la incredulidad, el espíritu de letargo que está trayendo en el nombre de Jesús para que hayan comportamientos incorrectos en el hogar. Ahora mismo declaramos que tú alineas todo, porque el día de hoy hemos decidido obedecerte, hemos decidido seguirte, hemos decidido, Señor, caminar en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro Dios siempre. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Y hermano, le damos gracias a todos ustedes. Qué bueno que usted se conectó. Les invitamos a que compartan, pongan ahí como el me gusta, como el me gusta o me encanta o me enamora o no sé, ya hay tan, póngale un like ahí, hermano, y comparta para que le llegue a muchos este mensaje, así como usted fue bendecido, así que otros sean bendecidos.
¿Quieren despedirse? Hermanos, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, ¿verdad? Por todo esto y adiós a mis pastores. Y esperemos que no sea la última vez. Buenas noches, qué bueno que se conectaron y si no lo vieron en vivo, yo les invito a que vean la repetición, vean todo el video. Dios tiene una palabra específica para cada uno. Y Dios les bendiga y próximamente pues vamos a seguir conectándonos. Entonces sean parte de la red, sean parte de la familia que Dios quiere que nosotros seamos. Porque Dios está levantando algo nuevo en esta ciudad y te quiero usar a ti. Te quiero usar así, a ti, tú que estás aquí en Ciudad del Carmen, los que nos ven en Guadalajara, algo nuevo, algo grande viene. Créalo, créalo. No pongas oído a lo que el mundo dice, pon oído a lo que Dios está hablando este día, a lo que Dios habla para hoy y para el mañana. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. A las 11 de la mañana el pastor Gilberto estará aquí con todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Les mando un fuerte abrazo, muchos saludos, muchos besos a todos los niños, a Dylan, a quienes más. Acuérdenme, agarra el micrófono, hijo, agarra el micrófono. A Marisol, Iván, Bernardo, a Bernardo, tus discípulos. Leticia, Doris, Juana, ¿verdad? El hermano José Alberto Ewan, a Alma, Pedro, Crisanto, igual, a todos mundo, hermanos, ya los extrañamos. a mi jefa. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Dios les guarde, hermanos.